Continúa la sesión. Vamos a iniciar con el debate y la sustentación y el debate de la reforma constitucional para el restablecimiento de la bicameralidad en la estructura del Congreso de la República. Señor relator. De la Comisión de Constitución, proyectos de ley 899, 1325, 1678 y otros. Se propone una reforma constitucional para el restablecimiento de la bicameralidad en la estructura del Congreso de la República. Punto 1 de reforma constitucional de la agenda virtual. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución que ha sido leído. Al respecto, los congresistas Gladys Remí y Quintanilla Chacón han presentado un dictamen en minoría. Asimismo, el congresista Lescano Ansieta ha presentado un dictamen también en minoría. La Junta de Portavoces, señores congresistas, se les pide por favor tomar sus lugares. La Junta de Portavoces, con fecha 3 de octubre del 2018, acordó la exoneración del plazo de publicación en el portal del Congreso del dictamen de la Comisión de Constitución y la ampliación de agenda. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Mi saludo en esta tarde a todos mis colegas. En mi calidad de presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, procedo a sustentar el dictamen del proyecto de ley 3185-2018 enviado por el Poder Ejecutivo. El contexto de presentación de los proyectos por parte del Ejecutivo presenta, presidente, características especiales. Primero, debemos admitir que la democracia representativa, pese a ser el sistema político más extendido ahora en el mundo, se encuentra atravesando una crisis de legitimidad en todos los lugares del mundo. Nuestro país, presidente, no escapa a esa situación. Segundo, existe entonces un gran reto para quienes queremos vivir en democracia, que consiste en encontrar soluciones a la situación de la crisis política en la cual vivimos. Entendemos que es importante lograr mejores condiciones de vida para todos los peruanos, fortalecer sus instituciones para poder hacer posible vivir en democracia plena. Tercero, la tarea que hemos acogido con entusiasmo y mucho compromiso se ha hecho de la mejor manera posible, pese al poco tiempo con el cual se ha contado. Existió un compromiso pleno de todo este Parlamento, presidente, de todos los partidos políticos que lo conforman, de tal manera que en un esfuerzo por encontrar el consenso y por legislar, no solamente poniendo el consenso, sino también lo que mejor convenga al país, hemos aprobado un dictamen por mayoría. No consideramos que el trabajo hecho a prisa sea la mejor opción, presidente, sobre todo cuando se trata de reformas constitucionales. Sin embargo, el esfuerzo por lograr que esta reforma constitucional, pensando en el país, se haga y se ha hecho. Trabajando además con responsabilidad y transparencia. Como peruana y como congresista, invoco a mis compatriotas, por su intermedio, presidente, a superar los sentimientos basados en el odio y el prejuicio y estar atentos frente a las conductas que no respetan las instituciones. La situación actual de algunos vecinos son clara muestra de las consecuencias de no vivir en democracia, esto es, de no respetar las funciones establecidas en nuestra Constitución. Presidente, esta iniciativa, como dije, es el resultado del consenso logrado durante varios debates que nos han permitido traer la fórmula que ponemos a su consideración. Está compuesta por 2 artículos, una disposición complementaria transitoria y una disposición complementaria derogatoria, conforme al siguiente detalle. Antes de dar el detalle, presidente, me gustaría también destacar que todos los artículos que han sido materia de esta reforma constitucional han sido votados uno por uno y en algunos casos párrafo por párrafo. Y todos estos artículos, presidente, han merecido
El amplio consenso. No ha existido ningún artículo en el que por lo menos 3 partidos políticos hayan estado de acuerdo. Ha sido más bien la característica común que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo en la mayoría de los artículos. En el primer artículo se han modificado 59 artículos de la Carta Fundamental, orientados a adaptar nuestra actual Constitución al nuevo sistema bicameral, para lo cual se ha establecido lo siguiente. En atención a la subrepresentatividad existente en nuestro país, que genera la falta de representación y que a su vez genera la inadecuada apreciación del Parlamento por parte de la población, ha merituado la aprobación del cambio de la forma de organización del Parlamento, pasando de un sistema de Cámara única al bicameralismo, compuesto por una Cámara de Diputados con 130 miembros y una Cámara de Senadores conformada por 50 senadores. En cuanto a la aprobación de normas, se establece que la Cámara de Senadores será la encargada de revisar las iniciativas legislativas aprobadas por la Cámara de Diputados, buscando con esto mejorar la calidad de las normas a través de una Cámara más reflexiva. Asimismo, se ha adecuado el mecanismo de aprobación de la Ley de Presupuesto y sus normas conexas conforme al nuevo sistema bicameral. Respecto a la designación de altos funcionarios, esta estará a cargo de la Cámara de Senadores, a excepción del Defensor del Pueblo, que será elegido por ambas cámaras. En cuanto al proceso de acusación constitucional, se establece que será la Cámara de Diputados la que acuse ante la Cámara de Senadores, siendo esta la encargada de resolver. Otras modificaciones están relacionadas a la adecuación de la denominación del Congreso y de los congresistas por Parlamento de la República y parlamentarios respectivamente. En el artículo 2 se establecen las atribuciones de las cámaras conforme al siguiente detalle. Cámara de Senadores presentan proyectos de reforma constitucional, prestan consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras, autorizan al presidente a salir del territorio nacional, se pronuncian sobre las observaciones del Poder Ejecutivo sobre las iniciativas aprobadas por el Parlamento. La Cámara de Diputados inicia investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, aprueba la demarcación territorial propuesta por el Poder Ejecutivo y ejerce las demás atribuciones que le asigne la Constitución y las que le son propias. La disposición complementaria transitoria establece el tope presupuestario para la instalación del nuevo Parlamento. Finalmente, el dictamen puesto a su consideración establece una disposición complementaria derogatoria de la tercera disposición especial transitoria de la Constitución Política. Gracias, presidente, y esperamos el voto aprobatorio de este Congreso. Gracias, congresista Bartra. Tiene la palabra el congresista Alberto Quintanilla para sustentar el dictamen en minoría hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la bancada de Nuevo Perú ha decidido presentar un dictamen en minoría, como lo hemos hecho en otras oportunidades, presentando y desarrollando nuestra posición por escrito para marcar las diferencias que consideramos son necesarias resaltar en cada momento en el debate político. Como bien ha dicho la congresista Rosa Bartra, tenemos una crisis política que vive el país, que no es solo exclusiva del Perú, sino esta crisis se da en otros lugares del mundo y en otros países que también tienen regímenes republicanos como el nuestro. Sin embargo, hay una particularidad en el caso peruano, es que esta crisis política y falta de legitimidad se abona y se incrementa, en nuestra opinión, por las limitaciones que tiene el texto constitucional vigente, la llamada Constitución Política del Perú de 1993. Hemos sido reiterativos en varias oportunidades el señalamiento de estas limitaciones, tanto en el plano del diseño político como en el plano de la política económica y en el tratamiento de los recursos humanos y también en los derechos fundamentales de las personas. En el plano constitucional del modelo económico hemos señalado cómo, por ejemplo, se diseña de que el Estado no debe intervenir en actividades económicas, dejando de lado el principio liberal de que todos los agentes económicos tienen que tener iguales derechos y oportunidades, y el Estado también es uno de los agentes económicos que participan en nuestra economía. Sin embargo, en los artículos 60, 62, se diseña un privilegio para las actividades privadas, con las cuales no estamos en contra, señor presidente,
pero sí estamos en contra de que se le limite la participación al Estado en igualdad de condiciones. También hemos señalado una discrepancia con la Constitución en el tratamiento de los recursos naturales, que en el artículo 66 reconoce que son patrimonio de la nación, pero en el mismo artículo se reconoce que los derechos que obtienen los titulares de las concesiones adquieren derechos de propiedad, derechos reales, que lo permite, señor presidente, que les permite una explotación realmente en contra del interés nacional. Y también en el régimen tributario, en el desarrollo constitucional de las leyes, se plantean regímenes absolutamente lesivos al interés nacional, como se pretende hacer con la ley de hidrocarburos que se pretende aprobar en los próximos días en nuestro Congreso Nacional. Hemos señalado también, señor presidente, que la palabra planificación no existe en la Constitución y ninguna economía, sea familiar, sea pequeña, grande o mediana, o nacional o regional o subregional, puede andar sin planificación, señor presidente. Y esto nos lleva, por ejemplo, a lo que estamos viendo en nuestros días, el fracaso de la reconstrucción del norte de nuestro país, donde por la ausencia de una política de planificación que priorice las obras, renuncia el Estado a esta acción y simplemente señor presidente, es el caos y el fracaso que nos va a tener de entre aquí 16 o un año a discutir el por qué ha fracasado la política de reconstrucción del norte del país. Debe restablecerse la planificación, en nuestra opinión. Y también en la función contralora, señor presidente, esa función natural del Estado, que es parte, señor presidente, consustancial de un Estado que dirige una nación, se renuncia y se le limita, señor presidente. Por estas consideraciones y también en el régimen del diseño político, por ejemplo, de la Administración de Justicia, hemos señalado reiteradamente, señor presidente, que esa concepción de que concentra los poderes en un organismo reducido como el Consejo Nacional de la Magistratura, que ya hemos acordado su modificación y ahora se le llama Junta Nacional de Justicia, señor presidente, concentraba y concentra demasiado poder. Y el poder, señor presidente, siempre lleva inevitablemente a la corrupción. El poder corrompe, decía un político inglés, y el poder absoluto corrompe absolutamente, señor presidente. Eso tiene que ser modificado. Y en el caso del diseño de la unicameralidad hemos visto el rotundo fracaso, señor presidente. Parte del desprestigio que tiene el Congreso actual, este Congreso, señor presidente, es precisamente porque tenemos un Congreso que no ha sabido ser realmente el contrapeso político de los otros poderes del Estado. No quiero defender a los otros poderes del Estado, cuya legitimidad también está muy venida a menos, como es en particular el sistema de justicia y el Poder Judicial. Pero este Congreso, señor presidente, ha venido deteriorando la legitimidad de uno de los poderes fundamentales, como es el Poder Legislativo y nuestro Congreso. No hemos estado a la altura de las circunstancias, señor presidente, y esto requiere un cambio, y es por eso que estamos de acuerdo con el retorno a la bicameralidad. Y ahí hemos planteado un elemento consustancial, señor presidente, que si restablecemos la bicameralidad, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, tiene que haber el compromiso político, y eso tiene que ser acordado expresamente, que no vamos a exceder, señor presidente, en el gasto, en el porcentaje actual de 0.45% del presupuesto nacional. Porque recordemos, señor presidente, el desenfreno en el gasto del Parlamento Nacional empezó precisamente después del autogolpe del 5 de abril de 1992, cuando se criticó al anterior Congreso que tenía excesiva número de trabajadores. Había 240 congresistas o parlamentarios de ese entonces y solo había 820 trabajadores. Ahora somos 130 y tenemos alrededor de 4.000 trabajadores. Y ni la eficiencia ha mejorado, señor presidente, más bien el desprestigio ha empeorado. Y esto también tiene que ser corregido, señor presidente. Nosotros hemos presentado un dictamen en minoría y quiero centrarme, señor presidente, en algunos puntos relevantes. En el artículo 90, que se está modificando, señor presidente, nosotros planteamos un aspecto consustancial de una reforma política de un país que quiere ser moderno como el nuestro, que queremos y aspiramos una modificación trascendente.
es, señor presidente, la participación de las mujeres en la actividad política y social del país. Nosotros planteamos, señor presidente, que en el artículo 90 debe establecerse en la propia Constitución que las listas de candidatos, señor presidente, tengan que ser para las dos cámaras en forma paritaria y alternada, 50% para varones y 50% para mujeres. Esta aspiración, señor presidente, si bien constituye una discriminación positiva temporal, porque nosotros creemos que esto deberá desaparecer incluso de cualquier ordenamiento jurídico formal, señor presidente, cuando realmente la participación de las mujeres se dé en forma paritaria. Históricamente, señor presidente, en el 2001, de 120 congresistas, 20 eran mujeres, solo el 17%. En 2006 se aumenta, señor presidente, a 35 mujeres, el 29%. Del 2011 se aumenta a 28, que es el 22%, y el actual, señor presidente, tiene 35 distinguidas mujeres integrantes de este Congreso y solo resulta que es el 27%, señor presidente. Nosotros creemos que eso debería ser un objetivo nacional, la paridad, la igualdad, la no discriminación, particularmente a las mujeres, como también debe ser la no discriminación a ningún otro sector étnico, social o nacional de nuestro país, señor presidente. Hay antecedentes, señor presidente, en varios países que tienen esta legislación. En México plantean que sea el 50% de candidaturas, señor presidente. En Argentina tienen también el 50%. En Bolivia el 50%. Señor presidente, en Costa Rica el 50%. En Panamá 50%. En Ecuador 50%. Con la particularidad, señor presidente, que en Ecuador y en Bolivia sí lo incluyen en la propia Constitución. Porque puede haber un debate, señor presidente, que esto no es necesario que se plantee en la propia Constitución. Nosotros creemos que sí debe estar incluido en la Constitución, señor presidente, porque debe ser un objetivo nacional que tenga mayor permanencia en el tiempo y mayor seguridad y mayor compromiso del país, señor presidente. El otro punto que nosotros también señalamos, señor presidente, es en este juego de equilibrio de poderes, que es el diseño de una república liberal como la nuestra, en donde los problemas de la corrupción y el abuso del poder, señor presidente, se combaten con la división de poderes y la mutua fiscalización. Nosotros creemos, señor presidente, que en este artículo, el 133, señor presidente, tiempo adicional. Gracias, señor presidente. Nosotros creemos, señor presidente, que ponerle con limitaciones a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda plantear cuestiones de confianza que lleven eventualmente, señor presidente, a una disolución del Congreso o del Parlamento Nacional, señor presidente, no debería haber ninguna limitación y esta debería ser prácticamente una decisión política con el acuerdo del Consejo de Ministros que le plantea el presidente del Consejo de Ministros a nombre de todo el Consejo. Y eso no debe tener la limitación, señor presidente. Y es más, también nosotros planteamos una discrepancia en el sentido de que se señale, estamos en contra que se señale que los ministros que integran ese gabinete no puedan conformar ningún gabinete en el resto del periodo presidencial, ni siquiera, señor presidente, en un plazo como se plantea como alternativo en un año. Nosotros creemos, señor presidente, una cosa es la... Congresista Quintanilla, ¿puede ahondar aún más en el debate cuando use la palabra? Yo le rogaría, por favor, que vaya culminando. Gracias, señor presidente. Voy a acelerar. En este sentido, señor presidente, nosotros creemos que no debe ponerse esa sanción de la inhabilitación al derecho que puede tener cualquier ciudadano a ocupar el cargo de ministro y solo debe hacerse en el siguiente gabinete que se incluya, señor presidente. Otro tema, señor presidente, que quiero puntualizar también es en el nombre que adopte el próximo Parlamento, que en nuestra opinión debe ser Parlamento Nacional. Y aquí discrepamos con la propuesta que ha sido mayoritariamente aprobada con 9... Para que concluya, por favor.
de 9 votos contra 8, señor presidente, debería ser Parlamento Nacional. Parlamento Nacional porque nosotros representamos la voluntad de toda la nación, de todos los peruanos. No solo representamos la voluntad de una institución republicana. La república es una institución, es un régimen temporal. Finalmente, señor presidente, lo más permanente es la nación. Lo más permanente, señor presidente, son los peruanos. Y finalmente, señor presidente, un comentario. Creo que es una buena... Para que pueda culminar. Señor presidente, es una buena actitud de su parte y un gesto de tolerancia de permitir de que algunos congresistas se puedan expresar mediante colocación de carteles. Esto no ha sucedido en otras oportunidades y creo que esta práctica de tolerancia debería ser permanente y no solo, señor presidente, cuando un sector político así lo considere, que sea de la mayoría. Eso es igual para todos, señor presidente. Y aquí quiero relevar que en otras oportunidades, cuando un número menor de congresistas pusieron carteles... Para que concluya. Se les concluyó, amenazó con aplicarles sanciones del Congreso permitidas en el reglamento. Señor presidente, por estas consideraciones y en lo señalado en el artículo 90 de la paridad de las mujeres y en el contrapeso, señor presidente, nosotros hemos presentado nuestro dictamen en minoría, manteniendo, como ha sido en el resto de votaciones, coincidencias y algunas discrepancias que son parte de la democracia, señor presidente. Nosotros sí abonamos que esto sea decidido mediante referéndum el próximo 9 de diciembre. Gracias, congresista Quintanilla. Para que termine. La crisis tiene que ser resuelta volviendo a que la nación, a que el Perú se pronuncie, a que los ciudadanos lo hagan mediante referéndum, porque creemos, señor presidente, que este Congreso, este poder del Estado, ha perdido legitimidad por culpa de todos, uno más que otro, señor presidente, pero fundamentalmente por la conducta institucional equivocada que hemos asumido ante el país y merecemos y debemos hacer una autocrítica, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Quintanilla. Tiene la palabra el congresista Johnny Lescano para sustentar su dictamen en minoría hasta por 10 minutos. Señor presidente, señores parlamentarios, el Congreso del Perú, recibiendo las iniciativas del presidente de la República, ha aprobado el día de hoy que este Congreso, a partir de 2001, sea un Congreso con 2 cámaras y ya no solamente con una. Es decir, estamos volviendo al Parlamento anterior, donde había Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Sin embargo, señores congresistas, eso no es suficiente para mejorar el funcionamiento del Congreso. Muchos escándalos ha habido, especialmente en esta última parte del funcionamiento de este Congreso. Se necesita poner dispositivos que permitan que los parlamentarios vengan a trabajar sin hacer escándalos, sin estar falsificando documentos, sin estar traficando con influencias, sin estar plagiando las tesis, sin estar grabando a sus colegas. Y hoy día veo en la bancada al frente que han puesto sus letreros con una serie de lemas, pero no, se olvidan los señores del fujimorismo, se olvidan que a consecuencia de las grabaciones que ustedes hicieron, se develó la componente de acuerdo político entre Kuczynski y el señor Kenji Fujimori para dar el indulto a Alberto Fujimori. Entonces, ustedes también tienen responsabilidad en estos hechos y lo que debían poner... Congresista Lescano, se le hace la invocación, por favor, para que no se desvíe del tema que es la sustentación del dictamen en minoría de la Comisión de Constitución y poder mantener el orden de esta sesión en los temas que realmente son importantes y que todo el país está esperando que podamos sacarlos adelante. Gracias. Señor presidente, pero como hay letreros yo tengo que referirme de alguna manera. Entonces decía que no debían poner esos letreros, debían pedir disculpas, decir, disculpe, señor Alberto Fujimori,
porque nosotros hemos provocado el regreso a la detención del señor. Eso debían poner. Pero me refería a eso, señor presidente, me refería a eso porque esto demuestra que en este Congreso ha habido una distorsión de la función del parlamentario. Hemos estado en estas minucias políticas, en estas bajezas, y nadie está corrigiendo eso, señor. Por ejemplo, se comprende en el proyecto enviado por el Parlamento, por el gobierno, que el parlamentario, el futuro congresista, el futuro representante del pueblo, haga su declaración de intereses y publicite su patrimonio. Y eso lo han retirado del artículo 92. No quieren hacer declaración de intereses. No quieren poner, por ejemplo, mi esposo o esposa se dedica a esta actividad empresarial o mis hijos se dedican a esta situación, para que desde el Parlamento ese congresista no esté gestionando los intereses familiares o de terceros. No quieren poner, no quieren decir yo soy propietario de 3 casas, de una hacienda, de una fábrica, de una empresa. Tampoco quieren publicitar, so pretexto de que en el artículo 42 de la Constitución ya se dice que hay una declaración jurada de bienes. Y eso no es así, eso lo hace hasta el secretario de un municipio. Eso queda ahí guardadito en un folder. Pero otra cosa es decir, señor, nosotros vamos a publicitar nuestra declaración de intereses. Gestión de intereses no se puede hacer por un parlamentario y por lo tanto es importante ponerlo. La presidenta de la Comisión de Constitución tiene obligación de poner más requisitos a los futuros parlamentarios para que actúen bien, para que tengan un mejor comportamiento, para que sea un Congreso legitimado frente a su pueblo y no como el que estamos viviendo. En segundo lugar, señor presidente, en este país hemos estado regalando la plata de los peruanos. Miles de millones de soles se han perdido a consecuencia que en este Congreso, en forma entreguista, parlamentarios lobistas, traidores a su pueblo, exoneraban de impuestos a las grandes transnacionales. Señor presidente, muy fácilmente, eso pasaba como un embudo. Y ahora hay transnacionales, la Telefónica, los bancos, las mineras, que deben 5.000, 7.000, 10.000 millones de soles. Y después nos quejamos que no hay plata ni para llevar a los sitios más pobres una posta médica. Esto, señor presidente, se debía aprobar en este Congreso con votación calificada la exoneración de impuestos por alguna razón. 2/3 partes de los parlamentarios no quieren 2/3 partes, quieren la mitad legal más 1. Bueno, siempre para facilitarle, los beneficios a los grupos económicos, a los grupos que financian las campañas aquí, a estos parlamentarios y a estos gobiernos. Y señor presidente, en este dictamen no aparece nada sobre el particular. No solamente eso, señor presidente, tenemos también que en el artículo 90, ahí donde se habla de que los parlamentarios han aumentado de número, no quieren poner requisito que tenga que ver con la conducta del futuro congresista o el futuro representante del pueblo. Dice solamente que tenga derecho a sufragio, ya que sería porque no tenga derecho a sufragio, que sea peruano de nacimiento, que tenga 25 o 35 años. Señor, se le pidió a la presidenta de la Comisión de Constitución que ponga ahí, para asegurar una buena conducta de los futuros representantes del pueblo, que ponga como requisito que tenga conducta intachable, es decir, que no sea un filibustero, un ladrón, un delincuente disfrazado. No quieren poner ni eso, sabiendo que el primer problema que tenemos en este Congreso es la conducta
de muchos parlamentarios que están sentados en estos momentos en sus curules. No quieren poner, no quieren un mejor Congreso. Solamente esos requisitos, repetirlos, porque ya está en las anteriores leyes. Y no quieren poner que tengan conducta buena, que no tengan juicios, o que no tengan pues sentencias por delitos, o que no estén pasando alimentos a sus hijos. No quieren poner. Y aquí, aprovechando que esté a mi costadito la presidenta de la Comisión de Constitución, le hago llegar nuevamente ese congresista Bartra. Usted tiene responsabilidad grande en evite el en diálogo, debate, por favor, a través de la mesa, para que pueda hacer las correcciones. Conducta intachable, congresista, usted mismo lo ha dicho en el debate. Y yo le reitero nuestra preocupación en ese sentido. Ahora, señor presidente, artículo 93. Los parlamentarios que cometen delitos, ya entrando en función, ya siendo representantes del pueblo, congresistas, funcionarios públicos, no deben tener ningún tipo de inmunidad. No deben tener ni inmunidad de arresto ni de proceso. Deben irse directamente al Poder Judicial a rendir cuentas. Y tampoco se pone nada sobre ese particular, nada sobre la persona. Si aquí tenemos una crisis de hombres y mujeres en la política, señor presidente, y no se pone ni una sola palabra, solamente organización del Estado como ese fuese el problema. No, aquí el problema son los hombres y mujeres, que se la pasan lindo en este Congreso y no ponen ningún requisito para ellos. ¿O quieren repetir la historia? No les interesa absolutamente nada. No quieren poner nada sobre ese particular. Señor presidente, pero hay otras cosas más. En el artículo 96 he pedido que el Congreso, para evitar los abusos de los grupos económicos que están acá haciendo uso de nuestros recursos naturales y de nuestras concesiones, el Congreso tenga el derecho de pedirles a ellos directamente informes. No solamente se pide informes al alcalde, al ministro, al viceministro, no, porque los otros son intocables, pues, ¿no? Tienen corona, no se les puede pedir informe directamente a ellos. ¿Cómo que no? Si una concesión es un derecho que le da el Estado a un privado para que explote nuestros recursos naturales, el gas, la minería. Tiempo adicional. Acá hay pues una dictadura de la mayoría que tampoco nos permite ni siquiera hablar. Congresista Lescano, yo le pido por favor, y esto es recurrente en cada sesión del Pleno, que evite los adjetivos de llamar dictaduras. Le estoy dando el tiempo adicional para que pues, usted pueda concluir su exposición y sin embargo usted cómo responde diciendo que hay una dictadura que no le permite hablar. Le estoy dando el tiempo adicional, congresista Lescano, mantengamos el debate en el nivel que corresponde a tan importante reforma, por favor. Presidente, yo no estoy haciendo ningún problema, sino que escucho bulla, que me están diciendo, ya, hasta ahí nomás, no hable más. Entonces, ¿qué es esto, presidente? Esto es un congreso, esto es un cuartel, la DINO es no sé qué pasa, pero nos someten a una serie de presiones. Entonces, como usted entenderá, sigan los murmullos y siguen los gritos en la bancada de al frente. Yo les he dicho que pidan las disculpas, en vez de estar gritando, deben hacer un mea culpa, arrodillarse y pedirle perdón a Alberto Fujimori. ¿Por qué? Bueno, señor presidente, en el caso de las investigaciones, señor, las investigaciones por alguna situación de irregularidad solamente lo pueden hacer los diputados, no los senadores. Congresista Lescano, le vamos a dar tiempo adicional, pero por favor, para que usted pueda concluir y en el tema que corresponde. Le hemos dado un minuto adicional, le vamos a dar otro minuto, por favor. Presidente, eso es lo que estoy haciendo, estoy hablando sobre la reforma. ¿Quiénes investigan en el Congreso según el modelo futuro, el futuro Parlamento bicameral? Solamente los diputados, los senadores no investigan. ¿Cómo? Se sobreentiende que conforme al proyecto del mismo gobierno, los senadores son los que tienen más experiencia que los diputados.
Tan cierto es eso que el mismo gobierno ha dicho, el que postula para senador primero tiene que ser diputado. Es lo que ha dicho, claramente. No, los senadores no pueden investigar, solamente los diputados. Los diputados solamente pueden presentar reforma constitucional, los senadores. Los diputados no. No pueden presentar reformas constitucionales los diputados. O sea, me están mutilando como representante de Puno, de Lima, de Tumbes, presentar un proyecto de ley. Todos deben tener el mismo derecho, señor presidente. ¿Cómo que es solamente un sector del Parlamento? Para que concluya, por favor. Por reforma constitucional y un sector no. Eso me parece una discriminación, me parece una vulneración al derecho de igualdad ante la ley. Entonces, eso también se debía, señor presidente, rectificar, porque si no rectificamos esto, ese Parlamento bicameral no va a poder funcionar. El Senado, señor, debía ratificar a los jefes o presidentes de los organismos reguladores. ¿Y quiénes son los organismos reguladores? Los que defienden al ciudadano en el agua, la luz, el teléfono, etcétera, etcétera. Congresista, le hemos dado 2 minutos y medio adicionales para que pueda concluir, por favor, y luego pasamos a la cuestión de orden que está pidiendo la congresista Alcorta. Sí, presidente, yo tengo algunas otras cosas más que decir, pero concluyo en esto. Los organismos reguladores debían ser los jefes ratificados por el Senado, porque en estos momentos solamente lo nombra el Ejecutivo, pero nombra allegados de las transnacionales que piden estos servicios y nunca defienden al ciudadano. Pues el Senado que vea que haya una persona bien calificada que defienda el derecho de los ciudadanos. Así que yo termino con eso, señor, y pido que sea respaldado este dictamen en minoría por las consideraciones mencionadas. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra, antes de darle la palabra, congresista Gino Costa, que va a sustentar un dictamen en minoría, que dicho sea de paso no está digitalizado porque acaba de ingresar hace 5 minutos, pero vamos, con la tolerancia de siempre, vamos a permitirle que pueda sustentar. Tiene la palabra la congresista Lourdes Alcorta por una cuestión de orden. Gracias, presidente. Hemos estado, no sé durante cuántos días, desde el amanecer hasta la noche, todos los que hemos estado de principio a fin, viendo todos los proyectos presentados por el Ejecutivo, con discrepancias y coincidencias, con calores de excesos y todos, pero manejándolo en un buen temperamento. Yo le quiero pedir acá a todas las bancadas, pero obviamente acá se mezcla el discurso, los dictámenes de minoría, a la cual todos tienen derecho, pero mezclan pues epítetos calificativos y empiezan a decir barbaridad y media, y en un ambiente que esto va a ser bastante largo, porque va a ser bastante largo el debate, cada uno tiene su dictamen en minoría. O sea, nos hemos reunido días hasta el anochecer, para que ahora cada uno tenga un dictamen en minoría, lo hubiéramos traído de frente en minoría. Lo que sí pido, presidente, con todo respeto a las bancadas, que tienen todo el derecho a presentar su dictamen en minoría, que nos suscribamos puntualmente a los temas del proyecto de ley y no estemos metiendo una serie de agresiones y comentarios que siempre hay un congresista que tiene ese plurito permanente de venir a poner desorden y cargar el ambiente porque tiene toda la cámara de televisión acá, porque es lo único que le interesa. Gracias, congresista Alcorta. Tiene la palabra el congresista Costa para sustentar el dictamen en minoría. Muchas gracias. Yo me acerqué temprano a entregar el dictamen en minoría, pero no me lo recibieron, presidente. Por eso lo acabo de volver a presentar una vez que entró el dictamen de la Comisión de Constitución. El dictamen en minoría que yo presento es muy breve. Son 3 modificaciones pequeñas, pero importantes, considero yo, al artículo 90 que hemos aprobado yo creo que por unanimidad o casi unanimidad en la Comisión de Constitución. Y son asuntos que han sido discutidos, quiero insistir, presidente, por la importancia. En primer lugar, la necesidad de que los parlamentarios hagan su declaración jurada de interés. Esto, presidente, está en línea con los compromisos internacionales del Perú en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en la Convención Interamericana contra la Corrupción, en la 8ª Cumbre de las Américas que tuvo lugar hace pocos meses en el Perú, hubo un compromiso en ese sentido para favorecer transparencia y evitar conflictos de interés, que se promoviera la declaración jurada por los altos
funcionarios públicos. En el mismo sentido se pronuncia el informe de la OCDE sobre la falta de integridad y los problemas de corrupción en el Perú. Y una de las recomendaciones importantes que hace el informe de la OCDE es que para promover la transparencia y evitar los conflictos de interés y los problemas de corrupción, se utilice este instrumento ya bastante extendido. Incluso hay un modelo de declaración de intereses desarrollado en el marco de la OEA, presidente. En el ámbito nacional, la Comisión de Integridad Presidencial, que fue creada el año 2016 a raíz de el famoso caso Moreno, las 100 recomendaciones, la primera de las 100 recomendaciones formulada por esta comisión es precisamente la de exigir que los altos funcionarios, donde se incluye por supuesto a los congresistas, puedan hacer declaración jurada de interés. El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada en abril de este año, reitera, presidente, la importancia de esta medida. Y 2 meses después, en agosto de este año, el Ejecutivo, por Decreto Supremo 080 de la PCM, ha establecido la obligatoriedad de la declaración jurada de interés a todos los altos funcionarios en el ámbito del Poder Ejecutivo. De manera que incorporarla como una obligación de los congresistas lo que haría es sumar a iniciativas ya establecidas desde el Poder Ejecutivo. En efecto, el proyecto de reforma constitucional sobre bicameralidad en el artículo 90 incluía la obligatoriedad de hacer declaración jurada de intereses. Y por eso, y por todas estas consideraciones, presidente, yo insistiría en que lo podamos reincorporar al texto constitucional. El argumento que se ha esgrimido es que en el artículo 40 y 41 ya se hace referencia a una declaración de ingresos, bienes y rentas. La diferencia con la declaración de intereses es que no damos cuenta del patrimonio o de los ingresos que una persona tiene o de las rentas que recibe, sino de las relaciones comerciales o de los intereses económicos que una persona transformada por votación popular en congresista puede haber tenido, para efectos de que se pueda evitar los conflictos de interés una vez que esa persona se transforma en congresista y empieza a ejercer la función congresal. Por eso es importante identificar las relaciones laborales, los intereses comerciales y económicos de ese congresista para evitar de que llegue al Congreso a promover, defender y procurar los intereses de esas personas o empresas o grupos de interés con los cuales tuvo vinculación antes de ser congresista. Por esas razones, presidente, quiero insistir, me parece un asunto importante, sería un buen mensaje y ayudaría a mejorar la calidad de la representación. Muchos de los problemas que tienen que ver con el trabajo del Congreso tiene que ver con conflictos de interés y con problemas de corrupción, y esta es una herramienta fundamental para evitar esos conflictos de interés y garantizar una, mayor integridad en el desempeño de la función. En un momento como este creo que sería un buen mensaje que el Congreso, en el marco de la adopción de la bicameralidad, también asumiera esta herramienta para la transparencia y para la lucha contra la corrupción. Segundo lugar, presidente, también estoy sugiriendo que en el artículo 90, cuando se establecen los requisitos para ser senador y diputado, podamos hacer un enunciado en el sentido de que además de ser peruano de nacimiento, gozar del derecho de sufragio y tener 35 años para ser senador o 25 para ser diputado, podamos agregarle, ¿no es cierto?, el requisito de que esa persona tenga una trayectoria, una conducta intachable o una buena conducta, dejando para el desarrollo de esta norma constitucional la definición con precisión de en qué consiste la conducta intachable y la buena conducta para establecer, ¿no es cierto?, un requisito mínimo para los propios partidos
en la selección de las personas que van a postular a cargos de elección popular aquí en el Congreso. Esto ha sido rechazado en la Comisión de Constitución, pero por las mismas razones que considero que la declaración jurada de intereses puede ayudar a la transparencia, a evitar los conflictos de interés y a la lucha contra la corrupción, lo mismo creo que ocurriría si incorporamos un enunciado de esta naturaleza que tendría que ser desarrollado en la Ley de Desarrollo Constitucional. Por último, presidente, durante la discusión en la Comisión de Constitución se propuso que no solo los candidatos a vicepresidentes puedan al mismo tiempo postular a una plaza en el Senado o en la Cámara de Diputados, sino que también lo pudieran hacer los candidatos a presidentes. Hubo una discusión y se descartó, se votó en contra de esa posibilidad, y al votar en contra votamos por excluir del texto del 90 el párrafo que se refería a las candidaturas también de los vicepresidentes, que estaba ya en la Constitución vigente y que es parte de la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo. Por eso me permito, y esta es la tercera modificación que sugiero hacer al artículo 90, que es volver a incorporar en el texto de la Constitución el enunciado de que los candidatos a la vicepresidencia, también pueden integrar la lista de candidatos a senadores y diputados. Esas serían, presidente, las tres sugerencias que tenía que hacer y que están incluidas en este dictamen en minoría, y le agradezco la oportunidad que me ha dado de presentarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Costa. Entonces han sido sustentados tanto el dictamen de mayoría como los dictámenes en minoría y vamos a dar inicio al debate.